Que los medios, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos, deberían posicionarse, decir por cuál candidato apuestan, cuál es su candidato o cuál creen que es el mejor. Yo creo que la inmensa mayoría de los lectores de prensa en España saben más o menos cuál es la opción, no que defiende la opción de partido, pero sí la opción política con la cual el periódico que leen coincide básicamente. Don Jesús Ceberio había sido director del diario El País desde 1993. Por tanto, afrontó todo el gobierno de don José María Aznar, un momento tenso porque el señor Aznar y el diario El País se tenían bastante antipatía mutua. Un periodista alemán sobre el momento de octubre del 2003 en España dice: no hagan ustedes como hace el grupo Prisa con el señor Aznar, que lo está acosando. Esa era la visión de un periodista alemán. Un grupo que publica esas noticias, que es el grupo Prisa, y que me distingue con su animadversión, por no decir odio, desde hace muchos años, y en su derecho intentó impedir que llegásemos al gobierno, pero luego ya, con menos razón, desde luego, intentó impedir que se gobernara. Aznar fue, en ese sentido, digamos, fue capaz de unificar toda una corriente de opinión y de medios cuyo objetivo, cosa que luego, años después, incluso Anson lo proclamaría en una declaración pública, en el fondo su objetivo era derrotar de una vez al socialismo y a Felipe González, ¿no? Cuando en el año 2000 el señor Aznar sacó mayoría absoluta, se publicó por primera vez que el señor Polanco, el presidente del Grupo Prisa, empresa propietaria del País, se planteaba sustituir al señor Ceberio. Y se barajaron nombres alternativos como el del corresponsal don Antonio Caño. Pero no que le pregunte así, pero ¿el señor Polanco llegó a hacerle a usted alguna en la dirección del País? No. ¿Sabe por qué estoy preguntando? Porque ha habido varios medios que publicaron que en el año 2000, por ejemplo es un ejemplo de Mongolia, creo que lo publicó en Fue Libre, que en el año 2000 usted ya, digamos, estuvo proyectado como posible director. Bueno, hubo rumores antes, pues se circuló mi nombre, pero no llegué, pero Polanco nunca me lo llegó a ofrecer. Porque ahí la clave si le hubiera sondeado el presidente entonces, no, que cuando más hubiera sido, digamos, algo oficial. Si me sondeó fue de forma, digamos, tangencial. Habló conmigo de vez en cuando para distintas cuestiones relacionadas con la marcha del periódico, ¿no? Al final, el señor Ceberio siguió al mando y vio una segunda etapa en la que El País lideró el no a la guerra desde la prensa escrita y la denuncia a otros errores del gobierno como la gestión de la crisis del Prestige. En su última etapa como director del diario El País, don Jesús Ceberio quiso crear una sección de periodismo de investigación y análisis, porque consideraba que en ese momento el término de periodismo de investigación estaba asociada al periódico El Mundo de la competencia de don Pedro J. Ramírez, que era el que había publicado grandes escándalos de corrupción de la era felipista, como el caso Filesa, el caso Gal o el caso de los fondos reservados. Al frente de esa sección de periodismo de investigación y análisis, don Jesús Ceberio puso al periodista don Antonio Caño. Sí, bueno, es que me parece que era una carencia. Si tú eres muy joven, pero si investigas un poco, y a lo mejor tienes suficiente memoria para recordarlo, en aquellos años el Mundo los lunes de Pedro J. con sus investigaciones. Y en general era un periódico que tenía más punch. Y el punch es porque tenía gente que estaba buscando ese tipo de información. Y nosotros éramos ya un periódico un poco aburguesado, un poco acomodado, al que le llegaban noticias, estaba más acostumbrado a recibir noticias que a buscarlas. Digamos que quizás sea que el ABC y el País han tenido un poco la imagen de periódicos institucionales, más el País y el Mundo era más como el que quiere ser la noticia el mismo, de sí, buscarla él. Pero eso no teníamos por qué serlo, porque teníamos una redacción joven y con carácter. Es que habíamos perdido el reporterismo. Empezábamos a salir poco a la calle, a buscar noticias, a hacer lo que hacen los reporteros. Y mucho del periodismo, el periodismo de investigación en España está un poco mitificado. Mucho del periodismo de lo que se llama periodismo de investigación es periodismo de pasarte un papel. El periodismo de investigación es otra cosa, más que te pasen un papel y tú lo publiques. Antes era conseguir sumarios de tribunales y ahora es audios, ¿no? Parece que sea periodismo de investigación. El periodismo de investigación consiste en obtener un material, pero trabajarlo como hace un periodista, como hace un reportero.
buscando las fuentes originales, tratando de corroborarlo y es muy difícil. Ningún papel debería ser publicado antes de varios días o semanas o meses de investigación. Yo lo que quise hacer con esas secciones es este estilo. Un equipo de reporteros, de gente que solo escribía historias que ellos obtenían. Nada más. Otros colaboradores importantes del señor Severio en su última etapa habían sido el periodista don Félix Monteira, habían sido el periodista don Germán Terç, que había sido subdirector y jefe de opinión, y el periodista que representó al país en la tertulia de Antena 3 el día que se produjo la derrota electoral del PP frente al PSOE tras el 11M. La campaña de Zapatero ha sido brillante, mucho mejor que la del Partido Popular y la del candidato popular, pero yo creo que sin los 200 muertos que estamos recordando estos últimos 4 días, no se puede explicar este cambio en España que hemos tenido hoy. El buen mensaje de Zapatero diciendo que a partir de mañana hay que trabajar por España, por ese proyecto común, y que en eso realmente tiene que trabajarse con todos juntos. Y esperemos que así sea. Y el periodista don Ernesto Ekaizer, que en aquel momento era el que representaba a El País en las tertulias de 59 segundos en TV. Es indudable que en este país, el Partido Popular, hay una serie de vasos comunicantes con algunos medios de comunicación, lo cual es perfectamente legítimo. Pedro J. es el intelectual orgánico del Partido Popular, el señor Jiménez Los Santos es el mamporrero. Es una operación golpista. Se acabó. Pero tanto el señor Polanco, el presidente de Prisa, como su consejero delegado, el señor Cebrián, decidieron, tras relevar al señor Severio, que el nuevo director del País debía ser alguien de la nueva generación, una persona que fuera el primer director que se hubiera formado en la Escuela de Periodismo de El País, y el elegido fue don Javier Moreno, al que apodaban el Químico porque además del título de periodismo tenía el de Químicas. Jesús Severio, buenos días. Buenos días. ¿Por qué te vas? Bueno, después de 12 años y medio, yo creo que ha llegado la hora de hacer un cambio generacional en el periódico. Al final, los que estuvimos en aquella hora inicial, llevamos ya 30 años dirigiendo, mandando. Es hora de que empiecen a mandar otros. Jesús Severio será hasta hoy director del diario El País. Mañana es la hora del relevo. Efectivamente, Jesús tiene 59 años y va a tomar el testigo alguien que tiene solo, fin, y lo digo con envidia, 42. Javier Moreno, buenos días. Buenos días. 42 años y de vocación químico. A ver, ¿nos lo puedes aclarar un poco? De formación, digamos, porque de vocación también he sido periodista desde siempre. Sí, pero Javier Moreno, muchísima suerte a partir de mañana, que sin duda la vas a necesitar. Gracias, ¿Hoy que estás nervioso, ilusionado, asustado? No, yo creo que sí he pasado un poco por todas esas fases y ahora estoy en una fase un poco de... bueno, de la espera, ¿no? He pasado por todo eso que has explicado, pero ahora mismo, curiosamente, no. A partir de mañana empezaremos a sentir muchas cosas. Fue el último director del País, nombrado por el señor Polanco, y su etapa se entendió como un cambio generacional. De hecho, tan solo 2 años después de haber asumido la dirección del País habían salido tanto don Félix Monteira como don Germán Terç como don Ernesto Ekaizer, en lo que se entendía como la consecuencia de ese relevo generacional. Terç, yo no creo que se vaya por nada generacional, estrictamente. Este llega que es mucho más joven que yo, tiene una visión distinta del periodismo, y yo no, y me voy. No es eso. Félix Monteira lo mismo, o sea, Félix Monteira... Bueno, si entiendes como generacional, en el sentido de que alguno de ellos aspiraba a dirigir el periódico, y entonces nombran a alguien mucho más joven, bueno, tampoco mucho más joven, pero en fin, claramente más joven, por tanto, digamos, la sensación que había un salto y que esa generación va a ser muy raro que se vuelva atrás y digamos, pues yo aquí ya no voy a ser director, y entonces si no voy a ser director, pues me voy a otro sitio. Bueno, esa lectura la puedes hacer si quieres. Y el caso de Félix, bueno, le ofrecieron dirigir otro periódico. Si uno es periodista y le ofrecen dirigir otro periódico, es muy difícil decir que no a un puesto de dirección, ¿no? Yo creo que eso pasa con una especie de renovación de jóvenes turcos izquierdistas. Pasa en El País, pero es paralelo a lo que pasa en el PSOE, ¿no? O sea, son gente que casi obedece a las consignas de ambos lados. Y por aquellos años, por los años de la llegada de Zapatero, y ya cuando se instala Zapatero en el 2000, ¿no? Pues son gente que desprecia la transición, son gente que
que es otro tipo de socialista, de un socialista revanchista. En fin, sale otro perfil que no tiene nada que ver con el de la transición, que era el instalado en el país, era el anterior, era el de, digamos, el de Ceberio o el de Pradera, era ese. Ahora no, ahora viene el socialista revanchista más joven, y ese, claro, para ese yo con los anteriores podía convivir, tenía diferencias, pero teníamos una identificación amplia común de concepto de la democracia, de concepto de vida, de concepto de la discrepancia, y eso funcionaba con la gente esta jovencita, con que secta militante, yo ya no tenía nada en común. Otra decisión que tomó el señor Javier Moreno fue suprimir la sección de investigación y análisis, a pesar de que hasta ese momento el señor Moreno estaba considerado un periodista del equipo de don Antonio Caño, pero en aquel momento decidió prescindir de aquella sección. Moreno no le interesó. Yo creo que a Moreno no le interesó el equipo que tenía. Moreno no le interesó tener un tintín con esa capacidad de generar noticias. No, suprimió análisis y, ¿cómo era? Investigación. Bueno, a lo mejor que era más análisis que investigación, o incluso ahí se sacaron cosas importantes, pero un equipo pequeño, concentrado. Yo pensaba que, bueno, que si hay que sacar comportamientos irregulares, por ejemplo, en la sanidad o en algún hospital de no sé qué, pues bueno, era bueno que gente de cada uno de los sectores, de las secciones que estaban especializados en eso, podían aportar fuentes, conocimiento, ideas, más que un grupito cerrado un poco, y era manera de organizar el periódico. Siempre había sido una persona de mi equipo, es una persona que yo, no quiero decir ayudé, porque eso es excesivo decir ayudé, ¿no? Pero el que estimulé y favorecí que él creciera profesionalmente, él es algo más joven que yo, y digamos, yo contribuía a que su carrera fuera más exitosa cuando él estaba abajo y cuando era una persona tan con tanto. Yo le vi potencial y traté de echarle una mano, y efectivamente me sorprendió que cuando él fue director pues eliminó lo que yo creo que era un instrumento útil, sobre todo para el periódico. Esa sección francamente era buena, no es por nada, hubiera sido una gran aportación. Sin embargo, sería incorrecto decir que don Javier Moreno prescindió del periodismo de investigación, dado que en la etapa de don Javier Moreno como director, El País publicaría importantes casos de periodismo de investigación. He visto que en esa etapa, por ejemplo, usted sacó papeles de Bárcenas, el caso Wikileaks, el sumario de la Gürtel, el dopaje en ciclismo, los casos de Pedastri y la Iglesia, de la policía patriótica. Me atrevo a pensar, y le pregunto si usted lo compra, que es probablemente uno de los periodos donde más periodismo de investigación ha habido en la historia del país. Bueno, eso sería ponerme una medalla. Yo lo hice mejor que todos los anteriores directores o que los posteriores. Yo puedo hablar de mí, Francisco, lo que te puedo decir es que efectivamente esa era una de las apuestas de mi dirección, bueno, una apuesta mía, y en la que me acompañó todo el periódico y todo el equipo. Yo siempre he pensado que un periódico tiene que recoger muchos más intereses o más amplios de lo que es la política y la economía estrictamente. Estoy hablando de estilo de vida, de comida, de bebida, de viajes, de no sé qué. Pero que el corazón de un periódico, lo que le proporciona la legitimidad que le da la sociedad a los medios de comunicación y a los periodistas, es esa capacidad de controlar al poder, sea lo que sea el poder. Es decir, sea el gobierno, a veces entendemos el poder como el gobierno. Pues el gobierno es un poder importante, pero están las empresas, están los sindicatos, está la iglesia, está cualquiera que detenga una posición de poder. Bueno, es obligación de los periodistas investigar y poner encima de la mesa aquellos aspectos relevantes para el buen funcionamiento de la sociedad. No estoy hablando de delitos, es decir, no hay que confundir tampoco un periódico con algo que se denuncie no tiene por qué ser algo penal. No hay que confundir, efectivamente, la idea de que un periódico es el boletín de la cárcel o el boletín de los juzgados de Madrid, ¿no? o de los Tribunales Superiores de Justicia de España. No. O sea, un periódico puede exponer situaciones
que no tenga ningún tipo penal asociado o que no sea, o que posteriormente los tribunales determinen que no es delito o que no encaja en ninguna de las tipologías actualmente existentes en el Código Penal o en el Código Civil, pero que de todas maneras el periódico considera, con los criterios, en fin, que sean, que ameritan ser conocidos por los ciudadanos para que se formen su opinión y tomen las decisiones que como ciudadanos les corresponde ejercer. Entonces, ahí yo sí puse el foco y ahí sí puse los medios. Y apostar, ¿qué quiere decir apostar? Apostar quiere decir poner los medios, es decir, la principal tarea cada día de un periódico es, bueno, estos son los efectivos de los que dispongo, ¿dónde pongo? ¿Cómo lo reparto? ¿Cómo cubro el día? ¿no? Don Javier Moreno, como su antecesor, don Jesús Severio, tendría que defender a El País de los ataques de los competidores, es decir, la prensa más afín al Partido Popular. Pero en el caso de don Javier Moreno, tendría la anomalía de que también tendría que enfrentarse con ataques que venían a su izquierda, principalmente desde La Sexta, una cadena de televisión que inició sus emisiones a finales del año 2005 con el apoyo del gobierno Zapatero y que identificaría al director del País como uno de sus enemigos por no hacer publicidad de La Sexta y sí hacer publicidad del Canal 4. El Canal 4 era del grupo Sogecable, participado por el grupo Prisa, propietario del País. Ponerme otra vez la foto del director del País. Que para una vez que gana La Sexta vamos a celebrarlo como Dios manda. ¡Que le crezca la nariz!